¿Qué tal? Saludos y bendiciones, espero que estén muy bien. Les mando un gran abrazo. Acabamos de estar aquí en la grabación de nuestra pastora para un congreso de pastores, y era la influencia la influencia en el hogar y condiciones para el éxito. Predicó ella en el hogar y se basó en Josué capítulo 1. Qué importante siempre saber tener un entendimiento del propósito de Dios, ¿no? Así es, sin propósito no sabemos a dónde vamos a llegar, no sabemos qué vamos a hacer, como a veces se nos pasa, ¿verdad? ¿Y qué ahora qué hago? ¿Verdad? Y yo creo que en la voluntad de Dios siempre estemos estar seguros de que Dios tiene algo para nosotros y ese propósito se cumple a través de la obediencia. Sí, y tener un entendimiento de ese propósito es muy importante. La predicación trataba acerca de cómo se ha sido influencia en el hogar, en el ministerio. Le dijeron a nuestra pastora, pues es hija de pastores, fue pastora de joven, después se casó con un pastor, luego aquí en La Paz ha sido 51 años pastora, y después ahora pues tiene hijos pastores también, sirviendo al Señor. Pero es bien importante porque cuando tenemos un conocimiento del llamado, es que Dios está interesado en el propósito. Porque aquí comienza diciéndole: mi siervo Moisés ha muerto. Se acababa el propósito, o sea, el Señor enterraba a Moisés, pero el propósito seguía, ¿no? Así es, porque si los siervos del Señor ya no están con nosotros, la palabra siempre sigue, porque siempre Dios, a través de aquellos que ya se fueron, dejaron sembrada la palabra, el llamamiento, la necesidad de que el pueblo de Dios siempre tiene que ser bendecido. Y cuando somos bendecidos no para sentirnos solamente satisfechos, somos bendecidos para bendecir a nuestros hijos, para bendecir en nuestro hogar, para bendecir a la iglesia, para bendecir a las personas que vengan a buscar un consejo, siempre tener lo que Dios quiere que hagamos y digamos para que la iglesia del Señor crezca. Así, el entendimiento del propósito, Dios sigue siendo el mismo. Va a haber cambios. Abuelito ya tiene más de 55 años que falleció, papá ya tiene más de 31 años que falleció, y el propósito de Dios sigue. Lo que influenciaron ellos en nuestra vida, en nuestras casas, sigue, porque esto es un propósito de Dios. Qué importante que lo entendamos, que es un propósito de Dios. Pero otra cosa que me llamó mucho la atención era fe en la palabra de Dios, en la promesa de Dios. Yo estaré contigo todos los días, yo estaré contigo, levántate. Era una promesa: levántate porque ya he entregado esta ciudad, porque lo que pise la planta de sus pies. Tener fe en la promesa de Dios. Amén. Así es, y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y a veces creemos que es que solamente para recibir un milagro, una sanidad, una petición contestada. La fe es la que nos hace sobrevivir sobre todas las cosas contrarias a la vida diaria, en todas las cosas que vienen a nuestros pensamientos, todas las situaciones y cosas con las que nos enfrentamos como humanos en la vida diaria. Tenemos una seguridad que sin fe es imposible. Él es el que nos guía y nos enseña. Que esta palabra, y que cada vez que la oigamos nos fortalezca y nos podamos deleitar en ella, sabiendo que no estamos solos. Dios está con nosotros. Y qué importante en esos tiempos de COVID, ¿no? Yo estoy haciendo ahí unos escritos en el cual pongo: cuando las cosas salen como Dios las pensó. Eso quiere decir que no salieron como yo las pensé, pero siempre van a salir como Dios las pensó. Por eso Jesús oraba: hágase tu voluntad, ¿no? Y no la mía. Por eso decía: venga tu reino, sea hecha tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y en estos tiempos de COVID, esos tiempos de coronavirus, en este tiempo de pandemia mundial, podemos saber que el propósito y sobre todo la fe en la promesa del Señor, Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Es desgastante escuchar y ver personas que dicen: siento que Dios no me oye, siento que Dios se alejó, siento que Dios
ha escondido su rostro sobre nosotros. La verdad es que eso no es fe, eso es sentimiento, eso es échale ganas, ánimo, pero es que sale, o sea, yo puedo tener mucho ánimo y ya en casa tenemos ya como 2 meses que no vemos noticias, porque puedes traer ánimo, prendes las noticias y te dicen que se murieron quién sabe cuántos. Eso no es fe, eso es ánimo, eso es estar con las circunstancias. Creo que la promesa del Señor es la que va a salir adelante. Unas palabras para despedirse, pastora. Amén. Pues seguimos confiando en la fidelidad de Dios y en la fidelidad de sus indicaciones, en la fidelidad de su palabra, en la fidelidad de su presencia. Estaré con ustedes todos los días. Pero tiene algo, ¿verdad? Si estamos en la voluntad de Dios. Entonces lo más importante es que nos sometamos a la voluntad de Dios, abramos nuestro corazón a la palabra de Dios, creamos sus promesas y vivamos para su gloria. Bendiciones para ustedes y su familia, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pues muchas gracias por haber estado orando por su pastora, gracias por haber tomado un tiempo para orar y bendecirla, y sabemos que esto va a ser una bendición para el corazón de los pastores. Nunca perdamos la fe, nunca perdamos la paciencia, el esperar en Dios. Dios es fiel a sus promesas. Papá decía, mijo, Dios nunca llega tarde, a veces te va a asustar, pero nunca va a llegar tarde, así que siempre Dios es fiel a sus promesas. Dios los bendiga.